Zachari, ZZZZRA, 4 Zetas, es mencionado en el libro de récords mundiales como el último nombre listado en los directorios telefónicos de San Francisco, hasta que un tal Vladimir, ZZZZZZ, 6 Zetas, Abacop, le quitó el lugar. Pues resulta ser que Zacarías se cambió el nombre y le agregó 6 Zetas más al nombre, un total de 10, y logró volver a su lugar. Bien para ti, Zacarías, pero ¿qué Zacarías con todo este cambio? Ustedes saben que los papas escogen un nuevo nombre cuando son elegidos por el Colegio de Cardinales. Esa práctica comenzó en el 844 después de Cristo. Un obispo llamado Boca de Puerco, y esto estoy hablando, no es un chiste, es cierto, se llamaba así Boca de Puerco, fue electo y se cambió el nombre por Sergius II. También conocemos que los artistas tienden a optar por un nombre artístico más fácil de popularizar. Ejemplo, Raquel Welch realmente se llama Raquel Tejada. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Rita Moreno, Rosita Dolores Alberio, y Marilyn Monroe, Norma Jean Baker. ¿Qué les parece? Usted sabe que exponen los proverbios. Que la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 17. Y dice aún más, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Esto con relación a la importancia que tiene el nombre que llevamos, porque el nombre nos representa. Tiene que mantener mucho el honor de un apellido de familia. Inclusive hubo un tiempo en que defender la honra del nombre de una familia era cuestión de vida o muerte. Porque no hay cosa más cierta que cuando una persona pierde la honra ante los hombres, es quizás lo más difícil de recuperar. Lo más difícil. Qué bueno que Dios no obra así con nosotros, porque Dios es perdonador. Él nos da de su gracia, a pesar de cuán bajo hayamos caído, nos levanta, nos recupera y nos devuelve la honra de llevar su imagen. Claro que esto lo debemos a Jesucristo y a su gracia. ¿Sabía que está estimado que la mayoría de las personas en el hemisferio oeste tienen nombres basados en la Biblia? ¿Lo sabía? Que aunque hay 3.037 nombres masculinos y 181 femeninos, estoy hablando en la Biblia, hay más mujeres con nombres bíblicos que hombres. Un ejemplo de ello, él, la E, la L, él. Nombra a Dios en el idioma hebreo y expresa majestad y poder. Aparece 238 veces en la Biblia. Se combina con sustantivos o adjetivos para expresar el nombre de Dios en relación a atributos o características de su persona. Y significa el fuerte, indicando que es el más fuerte entre los fuertes, más poderoso que cualquier Dios falso. Indica que Dios vencerá todos los obstáculos y podemos depender de Él. ¿Cuánto ánimo nos da saber, 1 de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Hermano, el Dios a quien usted y yo adoramos es Él fuerte. Él fuerte. Y Él nos fortalece. Por eso, Él se emplea en nombres propios compuestos. Quizás usted no sabía, como ejemplo, Israel es el que lucha con Dios. Betel, casa de Dios. El Liceo, Dios es salvación. Ezequiel significa que Dios fortalece. Yo no sabía si usted sabe que mi nombre se encuentra en 2 de Samuel 2:18, Asael, y significa Dios actuó o Dios hizo. Mi nombre.
El primero en dar un nombre humano fue Dios. Adán es una combinación de las palabras A y Dam, que significa terreno rojizo. ¿Por qué? Porque fue formado del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Y luego Adán le da nombre a la mujer, Eva, varona, Isha, porque fue sacado de su cuerpo. Según la tradición bíblica, la tarea de darle nombre al hijo por lo general recaía en la madre, aunque podía también llevarla a cabo el padre. En el Antiguo Testamento se asignaba próximo al momento de nacer, o sea, antes de que naciera, pero en el Nuevo Testamento se efectuaba al 8º día en la circuncisión del niño. Porque saber el nombre de una persona era sinónimo a conocer completamente su carácter y naturaleza. Podía inclusive expresar expectativas para el futuro. La modificación del nombre revelaba una transformación de carácter o destino. Les continúo poniendo ejemplos. Fue modificado el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, por Abraham, que es padre de multitud. Su esposa también sufrió un cambio. Se llamaba Sarai, mi princesa, y recibe la modificación a Sara, princesa. Jacob significa el que agarra el talón, y Dios le cambia el nombre a Israel, el que lucha o persiste con Dios. En fin, también Moisés le cambia el nombre a Oseas para significar salvación, y Jesús al nombre de uno de sus discípulos, a Simón. Él le pone Pedro, significa hombre roca. ¿Okay? También los nombres se escogían como reflejo de las circunstancias del nacimiento. Los que conocemos historia bíblica sabemos que Raquel llamó Benoni, hijo de mi tristeza, Benjamín, pues al nacer le produjo la muerte. Jacob fue llamado suplantador porque tenía trabada la mano de calcañar de Esaú. O sea, se utilizaban también características personales. Esaú significa velludo, y es que así lo presenta la Biblia. Génesis 25:25 dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Así dice, yo no sé qué es una pelliza, pero bueno, dice que era tan velludo que la pobre Rebeca no sabía si en ese momento parirlo o tejerlo. Hay un nombre bien curioso que si usted no se ha dado cuenta, y lo vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 25, 23. Segunda de Reyes 25, 23. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. ¿Viste qué curioso? Que ese Carea que aparece ahí en Segunda de Reyes quiere decir calvo. Cuidadito. No quiero que nadie me llame a mí desde ahora por ahí que dice, mira, por ahí va Carea. Por favor. También se empleaban nombres de animales. Por ejemplo, Débora, abeja, Jonás, paloma, Raquel, oveja. También nombres tomados de plantas, Tamar, palmera, Susana, lirio. Se usaban como epítetos, Namal quiere decir necio. Otro aspecto a tener en cuenta es la preservación del apellido a través de generación. Era un asunto de mucha importancia, yo creo que todavía lo es, el honor del apellido. Y casi siempre la esposa adopta el apellido de su esposo. Y este fue el caso de una tía mía, tía Rosa, era de apellido Espinosa, y se casa con un doctor, el doctor Ramos.
Entonces cambia de nombre. Llegó a ser Rosa de Ramos Espinosa. Y de colmo, el doctor la dejó plantada. Qué tremendo. Le voy a decir otro chiste más para que se rían y ya dejamos los chistes, para entrar más serio. Porque se dice que en una competencia de buceo, el ganador fue un japonés, se llamaba Tocafondo. Y el segundo lugar fue dado a otro japonés, Casi Toco. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué toda esta cátedra acerca de nombres? Porque es sumamente importante no solo el nombre del Señor, pero también el nombre que llevamos nosotros como creyentes, de suma importancia. Inclusive Éxodo 27 es uno de los mandamientos de no tomar el nombre de Dios en vano. Quiere decir que el nombre de Dios solamente debe de pronunciarse cuando se le va a invocar o se le va a adorar. Puede ser que tengamos que modificar un poco nuestro vocabulario, nuestras costumbres de estar diciendo tan a menudo Dios mío, que es oh my God, que criticamos el oh my God, pero es Dios mío en español. Y hermano, es tomar el nombre de Dios en vano. Recuerde, solo el nombre de Dios debe de ser pronunciado para invocar o para adorar a nuestro Dios. Pero les dije que es sumamente importante el nombre del Señor. Dice Filipenses 2, 9 al 11, que no es cualquier nombre, es sobre todo nombre. Inclusive José y María no pudieron darle nombre a su hijo, sino que siguieron rigurosamente las instrucciones del ángel. Esos dos nombres se encuentran, uno en Lucas 1:31, leemos, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El otro nombre lo encontramos también en Mateo capítulo 1, en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno de estos nombres describe su misión, el otro su naturaleza. Y es lo que todo aquel que quiere ser salvo debe de creer y confesar. ¿Usted quiere salvarse del infierno? ¿Usted quiere gozar de vida eterna y de un paraíso? Pues crea y confiese que Jesucristo es Dios hombre. Y que además es único, Señor, Salvador y mediador. Y ese es el significado de Jesús, significa Salvador. Y se le da a nuestro Señor a causa de que Él se ofreció en sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Esa fue su misión. Por su misión nos justifica, o sea, libra de condenación eterna en el infierno y nos reconcilia con Dios Padre. También nos redime del dominio del pecado, introduciendo en nuestras almas el Espíritu Santificador. Nos salva y salvará del pecado y sus consecuencias cuando Él nos dé un cuerpo glorificado. Por eso el nombre Jesús inspira consuelo a los pecadores agobiados. Porque en ese glorioso nombre no solamente somos salvos, sino que podemos elevar oraciones al trono de gracia. Y tenga en cuenta esto, hermanos, porque es de suma importancia. ¿Cuántos necesitamos de la oración? Mucho, ¿verdad? Necesitamos continuamente de la oración. Sin embargo, he escuchado hasta líderes hacer oraciones y ni mencionar el nombre de Cristo. Lo he escuchado. Y eso es no conocimiento bíblico. Si orar es hablar con Dios, y usted puede hablar libremente con Él. Pero es una condición, un requisito hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros oramos estamos llegando ante un Dios santo, un trono que es sumamente santo, y nosotros pecadores. Y por eso es que Cristo es el que tiene que intervenir y para que sea posible que nuestra oración llegue al cielo.
Si Cristo no interviene, es como si no hubiéramos orado. Mire lo que dice él mismo. Juan 14, del 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero Jesucristo, si lo acabas de decir, ¿por qué lo repite? Por la importancia de lo que estamos diciendo. Y porque cuántos religiosos no hay que oran y ni tan siquiera tienen en cuenta orar en el nombre de Cristo. Es bíblico y es importante, hermano, aprendamos a orar. Por otro lado, Emmanuel, que en la Biblia dice que significa Dios con nosotros, yo diría que es mejor decir con nosotros Dios. Y es como aparece en el griego, con nosotros Dios. Porque pensemos por un momento, Dios con nosotros. Yo creo que el énfasis está ahí en el ser humano. Ay, qué bueno que Dios es conmigo, con nosotros. Pero cuando usted dice, con nosotros, Dios, es como si usted estuviera mirándose de algo que usted no merece, de que con usted esté Dios. Y es por eso que no es que dejemos de decir Dios con nosotros, pero es mejor como aparece literalmente en el griego, con nosotros Dios. Por eso hay que tener extremo cuidado de tener nociones claras de la naturaleza y persona de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier desvío acerca de estos dos nombres puede llevar al hombre a caer en herejía o sectarismo. Porque Jesús, combinando los dos nombres, es Dios con nosotros. Con nosotros en carne y sangre humana, pero verdadero Dios. Cuánta confianza nos da esta combinación de estos nombres que llegan a ser prácticamente un nombre título. Yo creo que usted sabía que Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Es una palabra griega. Es una palabra griega que traduce en nuestro idioma ungido o enviado. Es lo que significa Cristo. Lo cual es Mesías en hebreo. O sea que Mesías y Cristo son títulos para el enviado por Dios. Cuando unimos y decimos Jesucristo, estamos uniendo nombre y título y es como lo expresamos. Como dice Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, declaración que hizo Pedro. Pero lo importante, hermanos, para avanzar en el mensaje, es lo que dice Hechos 4:12. Vamos a buscarlo porque es demasiado importante, hermano, porque está en juego la salvación de nuestras almas. Hechos 4, versículo 12. Porque hay seres humanos que creen que por creerse buenos, moralistas, creerse que son religiosos, por todos esos esfuerzos humanos, ya por eso se ganan el cielo. Qué mentira, qué engaño. Y triste porque cuesta la eternidad en el infierno. El cielo nadie lo gana. El cielo es un regalo que Dios nos da por gracia, que recibimos por medio de la fe, porque es solamente creyendo en el sacrificio de Cristo. Y por eso Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que tenga cuidado con eso, porque el nombre de nuestro Señor es importante. Y mi último punto es el nombre cristianos, nuestro nombre, el dado a sus discípulos o a todo aquel que ha decidido con convicción personal y firmeza seguirle. Porque no se trata de hacer una profesión de fe y recibir a Cristo como Señor y Salvador y hasta ahí llegó todo y no ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque
precisamente todo seguidor de Cristo es porque lo ha recibido primero, no solo como Salvador de su alma, pero como Señor de su vida. Y por tanto, es un nombre que debemos honrar y en cierto modo llevar con orgullo. Se dice que el libro de Hechos registra que a la iglesia perseguida le decían los del camino. Así le decían en Hechos 9:2 a todos los cristianos. Le decían los del camino. ¿Por qué? Pues obvio, no solamente Cristo es el único camino al cielo, pero vamos camino al cielo. Pero Hechos 11:26 fue en Antioquía que por primera vez se le llamó a la iglesia cristianos. Por primera vez. Antes de eso eran los del camino. Y hermanos, a través de los años han sido miles y miles que han dado sus vidas literalmente por el nombre cristianos. Miles. Es triste que este nombre se haya usado con atrocidades como fue la Gran Inquisición o las cruzadas que se hacían en el nombre de Cristo. Muy triste. Este no es un nombre para todos, hermanos. Es un gran privilegio y a su vez gran responsabilidad llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano es una persona, claro, que representa una lucha por semejarse a Cristo, por ser su seguidor y por ser su discípulo. Y eso conlleva convicción, conocimiento, decisión de ser un seguidor de Cristo. ¿Ok? En conclusión, hemos tratado la importancia de los nombres, pero sobre todo el significado del mismo que asumió el Hijo de Dios por tal de salvarnos. Nosotros creyentes hemos asumido el nombre de cristianos y no tenemos vergüenza de proclamarnos como tales. ¿Cuántos piensan y sienten de esta manera? A mí me impresiona mucho todavía, ya han pasado yo creo que décadas. No recuerdo ni el año, ni el momento que sucedió, pero sí de una joven que este tirador entró al salón de clases y preguntó si allí había alguien cristiano. Y esta muchacha, jovencita, se levantó y dijo, yo soy cristiana. Y la mató. Eso sucedió en realidad. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer y dar por el nombre de Cristo? Porque hay cristianos nominales. Ser un cristiano nominal es solo de nombre. Si te preguntan, ¿qué religión tú practicas? Yo soy cristiano. Pero están muy lejos de representarlo por su mal testimonio. Como Nemesia. Nemesia era una devota cristiana, tuvo 11 hijos varones, a todos los llamó Juan. Le preguntaron cómo hacía para llamarlos si todos se llamaban iguales. Dice, sin problema, yo los llamo por el apellido, sin comentarios. Hermano, la Biblia afirma, Apocalipsis 20, del 11 al 15, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Nuestro nombre. Y Dios nos conoce por nombre. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se le ha dado el privilegio, el honor de llamarse cristiano y de representar este nombre. Nunca nos avergoncemos de identificarnos como tales. Y si nos identificamos como tales, sea en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, guardemos nuestro testimonio ante la sociedad y no causemos motivo para señalamientos o vergüenza. Porque es muy, pero muy glorioso el nombre que llevamos por nuestra fe y práctica.